I like to see that the source of all creation loves me and is allowing me to experience wonderful and happy experiences. Breathe in, breathe out. Me gusta ver cuando yo estoy sentado en una silla confortable en una playa hermosa y dorada y enfrente de mí está una mesa y yo puedo ver que mi laptop está sobre esa mesa. Me gusta ver que estoy sentado en una área con sombra en la playa y puedo ver que es una mañana hermosa y asoleada con nubes hermosas en el cielo y puedo ver el mar azul y hermoso a la distancia enfrente de mí y me encanta oír a las cigüeñas a la distancia y también me gusta mucho oír los sonidos de las olas que veo que están enfrente de mí y me gusta ver que vienen y van esas olas enfrente de mí muy suave y relajadamente a la distancia de mí y a la orilla de la playa. Y me fascina que es una vista hermosa y estoy en un ambiente cálido y confortable. Y me fascina mucho esto. Y ahora torno mi atención hacia la computadora laptop que está enfrente de mí y veo que yo estoy encendiéndola y estoy viendo mis finanzas en la pantalla de la computadora y estas finanzas incluyen mis ganancias de mis negocios y las ganancias de mis acciones y mis diferentes inversiones que tengo. Y me gusta mucho ver que yo tengo 10 millones de dólares en ganancias a través de mis negocios y mis diferentes inversiones. Y me fascina ser el dueño de 10 millones de dólares porque me llena de una sensación de triunfo y de felicidad. Y pronto puedo ver que mis ganancias se están incrementando y me gusta ver que los 10 millones de dólares se están cambiando a 11 millones de dólares. Y esto me hace muy feliz porque puedo ver en vivo que mi fortuna está creciendo y puedo ver que ahora es 11 millones de dólares, lo que yo tengo y soy dueño de. Y ahora veo que ya son 12 millones de dólares y luego 13 millones de dólares y ahora es 14 millones de dólares, 15 millones de dólares y 16 millones de dólares y ahora 17 millones de dólares, luego 18 millones de dólares, luego 19 millones de dólares y ahora 20 millones de dólares. Y ahora yo puedo ver que yo tengo 20 millones de dólares en ganancias. Y pronto los 20 millones de dólares se convierten en 21 millones de dólares. Y luego 22 millones de dólares. Y 23 millones de dólares. Y más tarde 24 millones de dólares. Y ahora 25 millones de dólares. Luego 26 millones de dólares. Luego los 26 millones de dólares se convierten en 27 millones de dólares y luego en 28 millones de dólares y después en 29 millones de dólares. Y ahora yo puedo ver que yo tengo 30 millones de dólares y me fascina ver que yo soy dueño de 30 millones de dólares. Lo puedo ver muy claramente enfrente de mí
yo estoy viendo el número 3 y después 7 ceros después del número 3, que son 30 millones de dólares. Y todo debajo de mi nombre, puesto que yo estoy viendo mi nombre completo en la pantalla de mi computadora. Y esto me da una sensación de felicidad y de éxito muy hermosa. Y me fascina mucho que mis negocios y mis inversiones sean muy exitosas, y ahora veo que los 30 millones de dólares que yo tengo enfrente de mí se convierten en 31 millones de dólares y luego en 32 millones de dólares y más tarde en 33 millones de dólares y 34 millones de dólares y luego a 35 millones de dólares y a 36 millones de dólares y 37 millones de dólares y luego 38 millones de dólares y más tarde a 39 millones de dólares y ahora a 40 millones de dólares. Y me encanta ver que mi dinero se incrementa tan fácil y rápidamente enfrente de mí, enfrente de mis ojos. Esto me hace muy feliz. Me gusta mucho ver esto. Y entonces empiezo a ver que mis 40 millones de dólares que tengo se convierten en 41 millones de dólares en tiempo real, en la pantalla de mi laptop, de mi computadora enfrente de mí. Y me fascina mucho ver esto. Me fascina ver el incremento enfrente de mí. Y luego esos 41 millones de dólares se convierten en 42 millones de dólares. Y luego en 43 millones de dólares. Y más tarde en 44 millones de dólares. Después en 45 millones de dólares. Yo fascinado de ver que mi fortuna se incrementa tan fácilmente, y ahora veo 46 millones de dólares y luego 47 millones de dólares y luego 48 millones de dólares y más tarde 49 millones de dólares y luego 50 millones de dólares. Y me fascina ver que yo soy dueño de 50 millones de dólares. Y me encanta ver que mis inversiones y mis negocios tengan ganancias millonarias y muy rápidas. Y me encanta ser multimillonario. Y me fascina ver que es muy fácil incrementar mi fortuna millonaria. Y me fascina ver en mi pantalla de mi laptop que yo tengo 50 millones de dólares a mi nombre para hacer lo que yo deseo con mis millones de dólares. Y me gusta mucho ver que mi fortuna sigue creciendo. Ahora esos 50 millones de dólares se convierten en 51 millones de dólares enfrente de mí en mi pantalla de mi laptop, y eso me da mucho gusto. Y esos 51 millones de dólares se convierten en 52 millones de dólares y luego en 53 millones de dólares y luego en 54 millones de dólares, más tarde en 55 millones de dólares y luego en 56 millones de dólares y ahora en 57 millones de dólares y luego en 58 millones de dólares y luego en 59 millones de dólares y luego en 60 millones de dólares. Y esto me fascina mucho. Me gusta ver que yo soy dueño de 60 millones de dólares. Y puedo ver esa cifra enfrente de mí en la pantalla de mi laptop. 60 millones de dólares. Todo a mi nombre. Y me gusta mucho ver esto.
Y me fascina mucho ver también que los 60 millones de dólares pronto se convierten en 61 millones de dólares. Y luego en 62 millones de dólares. Y luego en 63 millones de dólares. Y todo esto mientras yo estoy sentado confortablemente en una silla, en una playa hermosa. Y me gusta ver que ahora tengo 64 millones de dólares. Más tarde en 65 millones de dólares. Y luego a 66 millones de dólares. Y luego a 67 millones de dólares. Y luego a 68 millones de dólares. Y luego a 69 millones de dólares. Y ahora es 70 millones de dólares lo que yo estoy viendo en mi pantalla de mi laptop que yo tengo en mi poder. 70 millones de dólares. Y veo mi nombre allí completo. Yo soy dueño de 70 millones de dólares. Y luego esos 70 millones de dólares se convierten en 71 millones de dólares. Más tarde en 72 millones de dólares. Y yo feliz y contento de ver esto. Luego en 73 millones de dólares. Luego en 74 millones de dólares. Luego en 75 millones de dólares. Luego en 76 millones de dólares. Y más tarde en 77 millones de dólares. Y luego en 78 millones de dólares. Y luego en 79 millones de dólares. Y luego en 80 millones de dólares. Y me fascina ver que yo tengo 80 millones de dólares a mi disposición, bajo mi nombre, para hacer lo que yo deseo. Y ahora veo que los 80 millones de dólares son 81 millones de dólares ya en la pantalla de mi laptop. Así de pronto gané más dinero y luego 82 millones de dólares. Más tarde en 83 millones de dólares. Y luego 84 millones de dólares. Y luego 85 millones de dólares. Y luego 86 millones de dólares. Y luego 87 millones de dólares. Ahora 88 millones de dólares. Y luego 89 millones de dólares. Y ahora 90 millones de dólares. Yo tengo 90 millones de dólares. Y ahora tengo 91 millones de dólares. Y luego 92 millones de dólares. Y luego 93 millones de dólares. Y ahora 94 millones de dólares. Y luego 95 millones de dólares. Y luego 96 millones de dólares. Y ahora 97 millones de dólares. Y luego 98 millones de dólares, así de fácil. Y luego 99 millones de dólares. Y luego 100 millones de dólares. Y esto me fascina mucho, ver que yo soy dueño de 100 millones de dólares. Y lo veo claramente en la pantalla de mi laptop. Yo estoy viendo que yo tengo 100 millones de dólares para hacer lo que yo quiera hacer. Y estoy feliz que mis negocios y mis inversiones son muy exitosas y yo soy muy exitoso y muy feliz.